Muy buenas tardes, muy bienvenidos al Idealismo de Trinchera. Somos el Club de los Viernes. Como saben, en los últimos días, el grupo terrorista Hamás desarrolló un ataque absolutamente bárbaro y atroz e inhumano sobre la población civil y militar, pero sobre todo civil del sur de Israel, ante lo cual el Estado de Israel declaró la guerra e inició su ofensiva en Gaza. Este hecho ha suscitado todo tipo de interpretaciones, comentarios por parte de todo tipo de instituciones, políticos y periodistas. Para comentar lo cual, tenemos hoy el honor de tener con nosotros a David Haswell, empresario, presidente de la Fundación Hispano-Judía. Don David, muy buenas tardes, muy bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes y un privilegio estar aquí. Bueno, uno de los comentarios que se escuchan de manera más acuciante es el hecho de que supuestamente la respuesta militar del Estado de Israel está siendo totalmente desproporcionada, ¿no? Cito, que va en contra del derecho internacional, que incluso que intenta atacar civiles, todo tipo de cosas, ¿no? Que seguro que usted también habrá escuchado. ¿Qué nos puede aclarar respecto a esta interpretación de los hechos? Bueno, yo creo que son excusas que utiliza un bando que tiene muchos a ignorantes que intentan sentir cómo reaccionar ante un conflicto que evidentemente nos han traído a nuestros propios hogares y todo el mundo tiene que tener una opinión. Ahora, dentro de la gente que dice estas barbaridades de que es desproporcionado o que Israel no se contiene o que se está cometiendo un genocidio, yo lo primero que pregunto es, ¿quién ha atacado? ¿Quién ha atacado? Es obvio que ha atacado Hamás, un grupo terrorista que controla la franja de Gaza desde hace 16 años, cuya misión, y lo pone en su objeto fundacional, en su Carta Magna, su misión es la eliminación del Estado judío y de todos los judíos del mundo. Eso es lo que pone en su Carta Magna. Habiendo dicho esto, Hamás es una organización considerada terrorista por Estados Unidos y por la Unión Europea, entre otros. Donde no siempre hay consenso en la visión de qué es terrorismo, pues en este caso sí lo hay también. Y cuando hablamos de contención, por ejemplo, yo creo que es obvio que la gente debe saber que Israel podría convertir a Gaza pues literalmente en un parking, aplanándolo en menos de una hora, y no lo está. 9 civiles secuestrados por este grupo terrorista, se han visto las imágenes de los secuestros, se han visto imágenes de violaciones, de mutilaciones, de tortura, de asesinatos, niños quemados enfrente de sus padres. Los vídeos que están saliendo son increíbles, quedan muchos por salir. Y por lo tanto, evidentemente Israel ha hecho y está haciendo un esfuerzo de contención increíble. Y lo segundo, cuando hablamos de proporcionalidad, a mí me gustaría entender qué quieren decir algunos con proporcionalidad, porque si queremos aplicar el principio de proporcionalidad, nos vamos a ir a locuras. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que haya una incursión del ejército israelí en Gaza que maten a 1.300 personas uno por uno de manera sistemática, de manera como si fuera un exterminio, que antes violemos a sus mujeres, a sus niños, matemos a sus animales, les mutilemos a todos, les torturemos y nos llevemos a 200 personas a un paradero desconocido en Israel? ¿Esa es la proporcionalidad que están buscando? Lo que está claro es que Hamás es una de las partes de la pinza que tiene Irán alrededor de Israel. En el sur está Hamás y en el norte está Hezbollah. Y este ataque, que ha sido planificado con mucha inteligencia, sin lugar a duda, pero con muchísima maldad, pues es parte de toda una estrategia de Irán que sigue avanzando en los días y se sigue nuclearizando desde un punto de vista de armas nucleares. Entonces, tenemos una situación muy grave y hay que empezar a intentar entender antes de opinar. Yo creo que todo el mundo se da un tiempecito antes de opinar de cosas que no sabe, salvo en este conflicto. Aquí la izquierda en España desafortunadamente toma una consigna de decir aquí hay que apoyar al pueblo palestino como sea, y no se dan cuenta que el mayor opresor que tiene el pueblo palestino es Hamás. Hamás es el que tiene a Gaza dominada, a las mujeres en Gaza que están bajo un régimen misógino, a los homosexuales en Gaza que viven bajo un régimen homófobo, y donde no hay libertad, y todas las víctimas que hay son víctimas porque son escudos de Hamás, donde los terroristas de Hamás se esconden detrás de los niños. Y Israel avisa cada vez que bombardea algún tipo de objetivo militar, avisa llamando por teléfono, mandando octavillas, haciendo el famoso knock-knock, que es lanzando un tipo de explosivo que solo mueve el edificio inicialmente,
Pero lo que pasa es que jamás ha pasado antes, unos minutos antes, para decir, aquí no se mueve nadie y el que se mueva le disparamos. Entonces, ese es el conflicto asimétrico en el que estamos viviendo hoy en día. Claro. En la línea de lo que usted comentaba, efectivamente que hay que entender, ¿no? Por desgracia, me parece que muchas veces lo que la gente entiende de este conflicto es el titular, que muchas veces reza algo así como que Israel ocupa tierras, digamos, del Estado palestino. Israel no tiene legitimidad ni histórica ni institucional para estar donde está. Digamos que hay gente que intenta un poco justificar, ¿no? O directamente justificar lo que ha pasado. Hemos visto incluso autores y periodistas que ya no están en la izquierda, sino de la propia derecha, con justificaciones de este tipo, ¿no? Que ha sido un acto de Hamás debido a esa ocupación ilegítima e ilegal que está realizando y ha realizado Israel. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo que lo primero que hay que meterle es el titular real, que es, esta es una guerra a muerte, porque eso ha sido lo que han hecho el 7 de octubre los de Hamás, entre Hamás y el Estado de Israel. Y yo le puedo asegurar que en esa guerra a muerte entre Hamás y el Estado de Israel va a ganar Israel. Eso que no le quepa duda a nadie. Lo segundo que le digo es que, matizando lo que quiere decir una guerra a muerte entre Hamás y Israel, quiere decir que no es una guerra a muerte entre Israel y los palestinos. Evidentemente, Israel no quiere eliminar a los palestinos, porque, como decía antes, si no hubiese sido una cuestión muy fácil para Israel de hacer. La segunda, cualquier argumentación de decir, bueno, es que el problema es la ocupación. Señores, ¿qué ocupación hay de Gaza? Gaza es un ente que se autogobierna, desafortunadamente, por cierto, porque lo que tendría que haber en Gaza es algún tipo de sistema donde no haya una teocracia islamista, que es la que rige el destino de la gente. Ahí no se puede vivir en libertad. Imagínense las escenas en la calle de violencia que hay. Cuando llegaron los terroristas con los rehenes, fueron recibidos por masas de gente que querían y que golpeaban de manera inmediata a los rehenes. ¿Dónde está la humanidad de esa parte del mundo? Entonces, llevamos 20 años donde Israel salió de Gaza. Por cierto, hablamos mucho de la frontera de Gaza e Israel, pero hay una frontera también con Egipto y habría que preguntarle a los egipcios si desde un punto de vista humanitario, ¿por qué no intervienen ellos y abren su frontera? ¿Por qué no la están abriendo? ¿Será porque los egipcios también entienden lo que está ocurriendo en Gaza que no entienden los europeos de izquierdas? Efectivamente. El tema central ahora mismo, evidentemente, son los atroces ataques que ha sufrido Israel recientemente. Pero claro, esto no es el primer ataque cuantitativo, ¿no?, que hace Hamás. Usted que ha residido en Israel, ¿cómo es el día a día para un civil, vamos a decir, de vivir en Israel, sobre todo cerca de esa frontera con Gaza? Bueno, Israel, la verdad que en estos años de historia ha demostrado una resiliencia increíble, ¿no? El pueblo de Israel ha mantenido, a través de circunstancias dificilísimas, una claridad de valores espectacular, y es una sociedad donde hay una democracia vibrante, y la prueba de ello es, por ejemplo, este año donde ha habido demostraciones masivas contra el primer ministro, y a pesar de todo esto, el país, después de una crisis, se ha unido de una manera increíble, ¿no? Entonces, primero es una democracia vibrante y donde no solo son judíos los que viven ahí. Tenemos el 15% de la población en Israel que no es judía, es árabe, musulmana sobre todo y algo cristiana también, y en esas minorías se les garantiza los mismos derechos que a los judíos israelíes. Evidentemente hay otra cosa que es el derecho del retorno, que por supuesto, por la historia específica que tiene el pueblo judío, pues claramente se le asigna a los judíos como lugar ancestral y además basada en la historia que hemos tenido, sobre todo en Europa. Por lo tanto, yo quiero ser muy claro también, como europeo que soy, español y madrileño, me gusta dejar las cosas claras y, sinceramente, desde Europa tenemos que tener un poquito de cuidadito cuando hablamos de las cosas. Y luego, la vida en Israel hasta ahora ha sido pues una vida donde hay altibajos. Es verdad que hay una concienciación de la seguridad, y es cierto que el 7 de octubre representa un antes y un después para los israelíes, porque es cierto que hay una sensación de vulnerabilidad que no ha habido nunca antes. Y también es cierto que en los últimos días se está viendo una solidaridad increíble en el país, y el país se ha unido como una piña para luchar contra este reto, esta amenaza y las que vienen, porque no va a terminar desafortunadamente aquí. Jamás es una simple pieza de todo este ajedrez. Claro. Recogiendo un concepto que acaba usted de nombrar, el de la vulnerabilidad, es verdad que se habla mucho y se pregunta mucho acerca de cómo pudo pasar, ¿no? Es decir, Israel, que todo el mundo siempre lo ha tenido y lo sigue teniendo
como el máximo potencial respecto a lo que es la defensa interna de un país. ¿Y cómo pudo pasar esto, ¿no? ¿Qué tipo de fallo de seguridad dio lugar a esto? Había un ministro de Exteriores israelí que se llamaba Abba Eban en los años 60 que decía en inglés, Israel can do anything, but it can't do everything. Es decir, Israel puede hacer cualquier cosa, pero no lo puede hacer todo. Israel ha tenido que ocuparse en estos últimos años de tantas cosas a la vez, empezando, por supuesto, con su frontera con Hamas, con la frontera con Hezbollah, con la frontera con lo que llaman la Cisjordania ocupada, es decir, Judea y Samaria, donde está la autoridad palestina, desde donde también hay atentados, manteniendo en el porcentaje de la población árabe, que hay un pequeño porcentaje también, donde hay que tener cuidado porque ahí se infiltran Hamas y las diferentes organizaciones palestinas, como el Frente Popular de la Liberación, y luego toda la lucha contra Irán a nivel internacional. Recordemos que hace unos años Israel hizo una operación increíble descubriendo en un almacén en Teherán todo el programa nuclear iraní, fotografiándolo y llevándoselo a casa, que ha sido una operación posiblemente la más brillante de la historia de la inteligencia. Por lo tanto, también hay que pensar que, como nos pasa en España, no siempre gana el torero. Y el otro, y sobre todo bajo indicación de Irán, viene preparado. Y en este caso han hecho una operación que la han planificado entre 2 años, más o menos, y han tenido la capacidad de herir a Israel en lo que llamaríamos su costal su costado de cristal, ¿no? Donde es la parte más sensible, es decir, con la población civil. Y por eso lo han hecho de una manera tan brutal. Primero, porque es muy natural a ellos consideran que así demuestran su poderío ensañándose contra las víctimas y demostrándole a Israel que cualquier civil israelí es un potencial objetivo de ellos, ¿no? Claro. Usted, que ya citaba antes, efectivamente, que es español, de origen sefardí, partiendo de ese contexto, ¿cómo se siente cuando ve a miembros, iba a decir, en particular de nuestro gobierno español, retuiteados por Al Jazeera, citados por miembros filoterroristas o terroristas directamente? ¿Cómo se siente como español sefardí? Yo, como patriota español que soy, me siento absolutamente asqueado de tener un desgobierno como el que tenemos. Porque no lo llamaría gobierno. Esto es una coalición, básicamente, en la que se ha llegado a un momento en el que lo importante es estar ahí y no importa qué se sacrifique, ¿no? Si los valores de la Constitución, la unidad nacional, principios ya preestablecidos por algunos de ellos y que están en las hemerotecas, por lo tanto, ahí está, ¿no? No me sorprende para nada del entorno podemita, ahora llamaremos Podemos, Sumar y todo tipo de mareas y todo lo que quieran llamarle a esos movimientos radicales de izquierda, que además hacen unas extrañas alianzas, realmente aliándose con el mundo palestino y el mundo musulmán radical, porque al final, ¿qué tiene que ver cuando ves una bandera palestina y una bandera LGTBI? Dices, pero bueno, es que esto no lo podrías tener en Gaza, ¿no? Entonces son las incongruencias que tienen, pero no importa, porque como toda su ideología se basa en la negación de otra cosa, ahí se alían, ¿no? Es como la extrema izquierda en general y la extrema derecha radical nazi, que por supuesto comparten el ser totalitarios. Yo quiero decir que dentro de esa sensación que tengo de asco y de repulsa, me molesta en particular las declaraciones de la ministra Yone Belarra, porque hablar de que Israel comete un genocidio se merece una querella interpuesta, ¿no? Y me consta que le va a caer alguna de ellas, porque esto es incitar también al odio. Todos esos son crímenes que, gracias a Dios, en nuestro país están tipificados y la ley todavía funciona aquí. Bueno, y nos alegramos que así se mantenga. Por finalizar, usted ya citaba, ¿no? Hacía su reflexión de cuál va a ser el punto final de esta guerra, la victoria clara de Israel, pero ¿cuál va a ser, en su opinión, el desarrollo más a corto, medio y largo plazo del mismo? ¿Qué periodo le da al conflicto? ¿Qué fases a nivel general puede pasar? Mire, yo he estudiado ciencias políticas desde una edad bastante temprana, me encanta la política, me encanta la historia, pero no me voy a atrever a hacer ningún tipo de vaticinio. Lo que sí que le digo es que lo más importante ahora mismo es exigirle a Hamas y a la comunidad internacional que las 199 personas que están secuestradas, que son bebés, niños, mujeres embarazadas, mujeres, enfermos, ancianos, sean liberados de una vez por todas.
Y eso es la primera petición que se le hace. Y cuando alguien le vaya a hablar de, no, es que Gaza no tiene electricidad, Gaza no tiene agua. Mentira. Gaza, antes del 7 de octubre, utilizaba el 10% de su agua, era de Israel. El resto no es de Israel, tiene acuíferos. Por lo tanto, que no nos mientan. Y que no digan que es normal que Israel no les vaya a dar también agüita. Y además de la electricidad que Israel le provee, señores, hay energía fotovoltaica para lo que son las labores críticas, es decir, de la gestión de hospitales. El resto, si ustedes quieren fabricar armas, no las vamos a permitir que se hagan con la electricidad de Israel. Entonces, hay que dejarse ya de tonterías. El mundo occidental tiene que entender lo que quiere decir esto. Estos son atentados de la dimensión de lo que ocurrió con Estado Islámico, es decir, con una violencia y un barbarismo extremo, y hay que reaccionar de esa manera. Bueno, pues muchísimas gracias, don David, por su tiempo y su brillante análisis. Y nos emplazamos para otra ocasión y, bueno, desde aquí pues deseamos que todo vaya en la línea más correcta posible. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.